Bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal Aprendiendo de Jesús y a estas hermosas enseñanzas que nos darán apoyo y ayuda espiritual. Les damos cordialmente un saludo y les extendemos la invitación que compartan este video con todos sus contactos, amigos y familiares para que muchas más personas como tú y yo podamos conocer y aprender de Jesús. Hemos llegado a la lección número 7 titulada Instruyendo a los discípulos parte 1. Gracias también por sus comentarios, por sus momentos en los cuales se toman para orar al Señor y por ser partícipes de la oración de cada una de las personas que allí dejan sus comentarios. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. En este momento, oh Dios, nos disponemos a estudiar tu palabra y pedimos tu bendición y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Todos, desde el mayor hasta el menor, deben ser enseñados por Dios. Podemos ser instruidos por el hombre para ver claramente la verdad, pero solo Dios puede enseñar para recibir la verdad salvadora y para que las palabras de vida eterna sean atesoradas en el corazón honesto y bueno. Pacientemente el Señor está esperando instruir a cada creyente sincero que desea ser enseñado. La dificultad no reside en el instructor, el mayor de todos los maestros, sino en el aprendiz que, aferrándose a sus propias impresiones e ideas, no renuncia a las teorías humanas y tampoco está dispuesto a aprender con humildad. No permiten que sus conciencias y sus corazones sean educados, disciplinados y adiestrados como el granjero para labrar la tierra y el arquitecto para construir un edificio. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:9. Cada uno debe ser labrado, moldeado y adaptado a la semejanza divina. Mi querido amigo, joven, anciano, Cristo nos dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no acepta las palabras de Cristo como las de un consejero suyo, no podrá dar a conocer su sabiduría ni su vida espiritual. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Juan 6, 53 al 56. Cristo dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias al Espíritu y al obrar por amor, los que investigan las Escrituras y con fervor buscan entenderla y aceptarla, además de experimentar la santificación que conduce al corazón a la verdad, también serán ayudados a tener la fe que purifica al creyente. Al alimentarse del pan de la vida, nutrirán todos los nervios y músculos espirituales. El comentario bíblico adventista sobre Juan 12:25 nos dice: ama su vida. La palabra para vida aquí es psuj, que significa frecuentemente como alma. El que tiene a salvar y preservar su vida física aquí perderá su alma, o sea, la vida eterna. El que está dispuesto a sacrificarse sirviendo a Dios en este mundo, preservará su alma y disfrutará de vida eterna en el mundo venidero. De esta manera, la ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. El que está dispuesto a poner a un lado todo lo que le es más caro en esta vida, pero que se interpone en el camino de su crecimiento espiritual, a la larga descubrirá que no ha perdido nada que valiera la pena y que en cambio ha ganado las verdaderas riquezas. El mundo considera la senda de la abnegación y el sacrificio propio como necedad y pérdida, así como un niñito podría considerar el arrojar el buen grano en la tierra como un despilfarro insensato. Pero el mundo futuro revelará que el que está apegado a este mundo actual ciertamente fue necio, y que el Hijo de Dios realmente fue sabio. En Mateo 10:28 se describe la pérdida final y la destrucción del alma. Malaquías capítulo 4 versículo 5. El profeta Elías. Esta profecía indujo a muchos judíos de tiempos posteriores a esperar el regreso de Elías en persona a la tierra. Sin embargo,
Esta es una profecía de alguien que debía venir, con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, que predicaría un mensaje similar al de Elías. Antes del primer advenimiento de Cristo, esta obra fue hecha por Juan el Bautista. Antes del segundo advenimiento de Cristo, los que predican los mensajes de los 3 ángeles al mundo harán una obra similar. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos y ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Con respecto a sus mandamientos, Dios instruyó a su pueblo a través de Moisés: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. La preciosa instrucción que el Señor le dio a su pueblo desde el monte del Sinaí fue llevada por ellos durante toda su peregrinación por el desierto, y la repetían donde quiera establecían su campamento. Dios había planeado dar mediante ellos una representación de sí mismo y de su ley a las naciones que lo rodeaban mediante las palabras que hablarán y en una variedad de otras formas. En muchas ocasiones, al encontrarse con pueblos que no conocían a Dios, exaltaron a su dirigente como un ser grande y santo, a quienes todos debían honrar siempre y respetar. Las naciones circunvecinas debían llegar a familiarizarse con los elevados principios de las leyes dadas por Dios, que los dirigentes del pueblo les estaban enseñando a guardar. Entonces, en lugar de despreciar al pueblo instruido de este modo, llegarían a considerar la obediencia de estas leyes como evidencia de que este pueblo en realidad era bendecido extraordinariamente entre las naciones. Otra notable exhibición para las naciones de alrededor era el perfecto orden que se observaba en el campamento de los israelitas. Podían ver la nube que se cernía por encima del lugar donde se debía erigir el tabernáculo. Observaban a los sacerdotes y a otras personas encargadas, empeñados en realizar sus tareas especiales, cada uno dedicado a cumplir la parte que se le había asignado en el trabajo de preparar el campamento para la noche. Nadie necesitaba hacer lo que se le había encargado a otro. Cualquiera que hubiera tratado de hacer el trabajo de otro habría sufrido la pena de muerte. Cada uno se encargaba de su deber especial. Al erigir el tabernáculo, cada parte calzaba con otra, y la casa del Señor era levantada con hermosa precisión. No se hablaba ninguna palabra, no se daba una sola orden, excepto por el individuo encargado. Nadie se confundía, todo se colocaba ordenadamente, de acuerdo con el modelo que se había mostrado a Moisés en el monte. Todo lo relacionado con el arreglo del campamento era una lección objetiva para los niños, que los educaba en la adquisición de hábitos de precisión y cuidado y orden. Se requería que los niños de edad suficiente aprendieran a levantar las tiendas en que vivían y a observar perfecto orden en todo lo que hacían. Constantemente estaban siendo educados con relación a las cosas celestiales. Los padres debían explicar continuamente a sus hijos por qué los israelitas debían viajar por el desierto, porque la ley había sido dada en el Sinaí, y lo que se esperaba que hicieran y que llegaran a hacer al entrar en la tierra prometida también fuese algo importante. Cíñase la armadura del Señor, la oposición vendrá, los que no estén animados por la fe y la esperanza manifestarán incredulidad. Cuando no pueda determinar qué camino tomar, deje todo en las manos de Dios. Estimule en su corazón la fe que obra por el amor y purifica el alma. El Señor tiene una tarea para usted y para cada uno de nosotros en algún lugar, pero donde quiera se halle ese campo, no haga una obra incompleta de su consagración. Luchemos fervientemente para glorificar a Dios, quien dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Cuando enseñe la palabra, mantengámonos en la afirmativa, en una voz afirmativa que permita que la enternecedora misericordia del amor de Dios penetre en cada corazón, y en una mente la influencia vivificante de su Santo Espíritu. Tengamos buen ánimo en el Señor. Ahora es el tiempo de orar, creer y trabajar intensamente en la Iglesia, el medio para obtener una educación superior y el instrumento del Espíritu Santo.
ese instrumento es efectivo para su vida. Cristo, el médico jefe, posee la única sabiduría que puede aplicar el remedio infalible. Fuimos entonces nosotros instruidos en la palabra del Señor para aprender cada momento y cada situación que necesitáramos. Todos los que crean la verdad han de ser mensajeros del Señor. Como discípulos han de aprender continuamente de Cristo, cómo elevar sus pensamientos, aumentar sus expectativas y tener los más excelsos conceptos de su excelencia y gracia. Que el don de su Santo Espíritu pueda compensar por la pérdida de su presencia personal. El Salvador procuró grabar esto en las mentes de sus discípulos, que haya oraciones más fervientes en busca del Señor. Todo aquel, aseveró Cristo, que pide recibe y el que busca halla. Se me ha exhortado cada día a que nuestro Maestro, el del Evangelio, acerca de la necesidad de multiplicar y ampliar los conceptos de lo que Cristo será para los que sobrelleven responsabilidades. Las capacidades se incrementan maravillosamente bajo el poder del Espíritu Santo. Buscará al Señor fervientemente, oremos con humildad. No pongamos nuestra inventiva en acción para probar que otros son impíos, sino que hablémosles con ternura para que ellos escudriñen sus propios corazones y oren pidiendo que el Señor purifique de pecado el templo del alma, que cada uno confiese sus propios pecados, entonces puede sobrevenir la noche con plena certeza de fe. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. En esta última reunión con sus discípulos, el gran deseo que Cristo expresó por ellos era que se amasen unos a otros como Él los había amado. En varias ocasiones habló de esto. Esto os mando, dijo repetidas veces, que os améis los unos a los otros. Su primer mandato, cuando estuvo a solas con ellos en el aposento alto, fue: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Para los discípulos este mandamiento era nuevo, porque no se habían amado unos a otros como Cristo los había amado. Él veía que nuevas ideas e impulsos debían gobernarlos, que debían practicar nuevos principios por su vida y su muerte. Iban a recibir un nuevo concepto del amor. El mandato de amarse unos a otros tenía nuevo significado a la luz de su abnegación. Toda la obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de él en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su espíritu amarán como Él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo. Este amor es la evidencia de su discipulado. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuvierais amor los unos con los otros. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal, y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Este amor manifestado en la Iglesia despertará seguramente la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. Si el mundo os aborrece, dijo, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra agresiva, en medio de oposición, peligros, pérdidas y sufrimientos. Pero los que hacen esta obra están tan solo siguiendo los pasos de su Maestro.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día dádnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Los escribas y fariseos a menudo ofrecían sus oraciones en el mercado y en las calles de las ciudades. Cristo los llamó hipócritas. En todos los tiempos hubo hombres que oraron para ser vistos de los hombres. Cuando Cristo ve en sus discípulos errores que pueden descarriarlos, siempre los instruye en el camino correcto. No los amonesta sin darles también una lección instructiva para mostrarles cómo deben remediar el error. Después de instruir a sus discípulos para que no usaran vanas repeticiones en sus oraciones, con bondad y misericordia les enseñó una corta oración modelo para que supieran evitar las oraciones de los fariseos. Al darles esta oración sabía que estaba ayudando a la flaqueza humana al poner en palabras lo que abarcaba todas las necesidades humanas. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Las últimas palabras de Cristo a sus discípulos fueron: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y extendiendo sus manos sobre ellos en una actitud de bendición, ascendió al cielo rodeado de las huestes angélicas que habían venido a escoltarlo en su camino hacia los portales de Dios. Esta misión convirtió a sus discípulos en agentes mediante los cuales el Evangelio de las buenas nuevas había de llegar a todas las naciones. Esta fue la última voluntad y testamento de Cristo a sus seguidores que caminaron con Él durante los años de su ministerio terrenal, y a los que creerían en Él por medio de las palabras de ellos. Su primera obra en el cielo estuvo en armonía con el último encargo que hizo sobre la tierra. Les envió la promesa del Padre. El día del Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos en oración, y ellos testificaron acerca de su origen a donde quiera que iban. El Espíritu misionero fue derramado en provisión ilimitada, y los discípulos testificaron de un Salvador crucificado y resucitado, y convencieron al mundo de pecado, de justicia y del juicio venidero. Hicieron exactamente lo que el Señor levantado de la tumba les había indicado, y comenzaron a publicar el Evangelio en Jerusalén, en el mismo lugar donde existían los prejuicios más profundos y donde prevalecían las ideas más confusas con respecto a lo que había sido clavado en la cruz como un malhechor. 3,000 personas recibieron el mensaje y se convirtieron. No fueron intimidados por la persecución, la cárcel y la muerte. Más bien continuaron hablando de todo de nuevo las palabras de verdad, presentando a los judíos la obra, la misión y el ministerio de Cristo, su crucifixión, resurrección y ascensión, y cada día se añadían creyentes, hombres y mujeres, en el Señor. La unión entre Cristo y su pueblo debe ser viva, verdadera e inagotable, asemejándose a la unión que existe entre el Padre y el Hijo. Esta unión es el fruto de la morada del Espíritu Santo. Todos los verdaderos hijos de Dios revelarán al mundo su unión con Cristo y sus hermanos. Aquellos cuyos corazones mora Cristo llevarán el fruto del amor fraternal, comprenderán que como miembros de la Iglesia de Dios están señalados para cultivar, fomentar y perturbar el amor y la amistad cristianos en espíritu, palabra y acción. Ser hijos de Dios, miembros de la familia real, significa más de lo que muchos suponen. Los que son considerados por Dios como sus hijos revelarán amor cristiano los unos por los otros, vivirán y obrarán con un propósito: representar apropiadamente a Cristo ante el mundo. Por su amor y unidad mostrarán al mundo que son portadores de las credenciales divinas. Por la nobleza de su amor y su abnegación, demostrarán a los que los rodean que son verdaderos seguidores del Salvador. Por esto conocerán todos los hombres que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros.
La evidencia más poderosa que puede dar un hombre de que ha nacido de nuevo y que es un nuevo hombre en Cristo es la manifestación de su amor hacia sus hermanos. El hacer las obras de Cristo, este es el testimonio que más maravilloso puede notarse a favor del cristianismo y que conducirá a las almas a la verdad. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos llenas de sabiduría y podemos aprender de tu palabra mensajes de esperanza, de amor y compasión que podemos también nosotros poner en práctica en nuestras vidas. Te pido, Dios, por cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada corazón contrito y humillado que ha llegado a tus pies, para que cada oración también sea contestada conforme a tu santa y divina voluntad. Bendícenos, oh Dios, guárdanos de todo mal y peligro, perdona cada pecado, oh Dios, y que podamos cada día estar más aferrados a tu santa presencia. También que podamos ser instruidos en el conocimiento necesario, que podamos compartir con todas aquellas personas que necesitan de alguna u otra forma conocer de un mensaje de verdad y de salvación. Que tu amor pueda transformar cada una de nuestras vidas para morar contigo en las mansiones eternas. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.